De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, una interesante entrevista con el doctor Daniel Barnaghi, profesor de la Universidad Simón Bolívar, y estábamos analizando esta frase, como dijimos, que puede resultar un poco subjetiva porque sembrar el petróleo, dice el petróleo tú no lo puedes sembrar porque no crece una mata, entonces es metafórica, pero igual dice sembrarla ¿dónde? Las siembras en la tierra, las siembras en distintas épocas de Venezuela, ha sido interpretada y reinterpretada desde que descubrieron petróleo hasta la época actual donde tenemos la siembra petrolera y con sus consecuencias. Yo prefiero endosarte a ti el análisis a lo largo de la historia, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ese título, ese editorial, tiene dos aristas, las dos son extremadamente importantes. La primera arista, vamos a llamarla técnica, tenía que ver con lo que estaba viviendo Venezuela, que usted mencionó muy acertadamente antes de irnos al corte, que tenía que ver con la renta petrolera explosiva. Eso se llama enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa es cuando hay un ingreso repentino, súbito y extremadamente grande que viene de un solo único sector de la economía del país y que hace que se tienda a desatender los otros sectores. Para decir algo, eso Por ocurrió en favor. Holanda, por eso se llama enfermedad holandesa, porque vendiendo gas natural, que fue un recurso explosivo en el sentido de los recursos que entraron, la moneda, como pasó en Venezuela, se disparó, desatendieron todo y terminaron en recesión. Y eso es lo que se llama también la maldición de los recursos, pues no solamente el petróleo, sino otro tipo de recursos. Es correcto, gracias por justamente puntualizarlo. Y el problema era actual, ya estaba entendiendo de que estaba ocurriendo la enfermedad. La enfermedad holandesa no necesariamente hay que esperar a llegar hasta la crisis, el quiebre del sistema para darse cuenta que ocurrió. Un intelectual, un pensador, lo entiende mucho antes. Ese fue el caso de Arturo Uslar Pietri, pero además él no solamente estaba haciendo un llamado de atención en cuanto al tema de la formulación de las políticas económicas y el financiamiento de ellas a través de este Banco Central recién creado. Él era un intelectual que casi todos quienes nos están viendo hoy deben recordar los valores humanos. Una de las producciones más absolutamente extraordinarias que se han transmitido por alguna pantalla en este país. Nosotros la estamos transmitiendo a través de Mágica 91.fm, gracias a la producción del señor Humberto Anzola, nuestro productor aquí. Ah, qué maravilla. Pues ciertamente eso es lo que él tenía en mente, el tema de la educación en el país. Él estaba ciertamente muy preocupado por una Venezuela muy ruralizada, con unos índices demográficos, sociológicos y educativos extremadamente atrasados. Era un país muy atrasado. Él tenía mucho temor de que ese flujo de recursos no se destinara a crear una educación que valorara la tierra. Valorar la tierra es también una metáfora, porque significa reconsiderar a través de la educación lo que significa el desarrollo sostenible. O al menos hoy en día los académicos trabajamos con ese concepto que es el concepto de desarrollo sostenible. Entonces, tiene que haber una armonía entre la economía, los recursos materiales, el desarrollo humano, el bienestar, el respeto al medio ambiente. O sea, de alguna manera los proyectos tienen que tomar un conjunto de consideraciones para que ese desarrollo que uno está procurando de una sociedad o de un país sea sostenible en el muy largo plazo. Él lo que apuntó fue a eso. Él vio de manera muy preclara de que el venezolano tenía la tendencia a hacer una gran cantidad de inversiones en un solo sector, descuidando fundamentalmente la educación. Ok, pero Daniel, eso es todos los países petroleros, eso es lo que ha ocurrido, lo que llaman la maldición de los recursos. Aquí le dijeron el excremento del diablo, el fundador de la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonso, pero existen países que tienen una idiosincrasia distinta a la nuestra, por ejemplo Noruega, porque Noruega logró vencer esa maldición del petróleo. ¿Nos puedes quizás psicoanalizar por qué los noruegos sí pueden y nosotros no? Bueno, Noruega tiene un clima muy complejo, muy difícil, un invierno muy cruel. Y hay la necesidad de crear toda una infraestructura de creación de recursos, de valor económico agregado, para proteger a la población en esos climas tan agrestes. ¿Qué pasa en Venezuela? Venezuela es un trópico permanente, es el mejor clima probablemente del planeta, uno de los mejores,
Y eso hace que haya habido una desatención al desarrollo de otras industrias, de otras áreas, porque claro, ya con el petróleo se pagaban las necesidades básicas, el venezolano de alguna manera, o sus dirigentes, estaban bastante satisfechos con repartir unas dádivas, con generar un peticionismo por parte de la población y un paternalismo por parte del Estado, que en otras latitudes es totalmente inconcebible, haya o no un gran flujo de recursos, que es el caso de Noruega. El paternalismo del Estado no existe por razones culturales y por razones climatológicas. Y hay una austeridad de parte de la población que prefieren postergar eso. Me queda un minuto, Daniel. Sí. ¿Podrías darnos entonces una reflexión para el futuro de qué se debe hacer los próximos años? ¿O el petróleo se va a acabar como se acabó la era de piedra, que no se acabó porque no había piedra, sino que no fue un recurso que ya se utilizó? Sí, el petróleo no se va a acabar, al contrario, va a quedar muchísimo petróleo sin usar, porque las tecnologías están avanzando en otro sentido, que es el sentido de la energía ecosostenible. Y el petróleo y los combustibles fósiles ya prácticamente comienzan a ser arcaicos. No todavía, pero lo van a hacer muy pronto. Nuestros gobernantes tienen que pensar en qué significa construir un país a partir de la educación. ¿Qué significa invertir en ciencia, en tecnología, en humanidades, en arte, en literatura, en todo aquello que haga mejor al ser humano en cuanto a ser humano? El ser humano no es mejor o peor porque tenga más o porque tenga menos, y un país no es más o menos porque sea más o menos rico, es porque tenga más o menos educación. La única forma de que Venezuela, no como país, sino como proyecto de crecimiento, de liderazgo, sea sostenible en el futuro, es hacer la siembra del petróleo en educación. Okay. Doctor Daniel Barnaghi, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana, donde vamos a tener un evento para celebrar o para recordar y analizar esta famosa frase, sembrar el petróleo, a las 11 de la mañana, entrada gratuita para el que quiera asistir allá en Fedecámara en el Teatrex.